Sierra de Historias, con Alberto Garín. ¿Desde cuándo los hombres han sentido la necesidad de dejar constancia por escrito de las historias que narraban? Es muy curioso porque debemos acudir a la propia esencia del ser humano, que probablemente evolucionó más allá del resto de los animales debido a una característica muy particular: su capacidad para intercambiar. Intercambiar productos, por supuesto, objetos, pero también servicios, trabajos y, por supuesto, ideas, muchas ideas. Y aquí es donde, en ese intercambio de la experiencia narrada, en ese compartir lo que uno sabe, probablemente se puso en marcha una doble vertiente entre los seres humanos, la de aquellos que les gustaba contar cosas y la de aquellos que les gustaba escuchar las cosas que otros contaban. De modo que en la propia esencia del ser humano se encontraba esa capacidad, necesidad de contar historias, y en algún momento consideraron que era importante dejar constancia de esas historias sobre un soporte que aspiraba a ser, cuando menos, centenario. Quizás es así como hayamos de entender, por ejemplo, las pinturas rupestres, que más allá de todas las funciones mágico-religiosas que los prehistoriadores habitualmente suelen atribuirles, sobre todo nos están hablando de unas gentes que cuentan historias y que quieren encontrar un soporte sobre el que colocar esas historias. He hablado de su función mágico-religiosa, y es muy curioso porque quizás en el caso de las pinturas rupestres nos encontramos ante eso que se conoce como el sesgo del superviviente, un sesgo establecido a partir de los bombardeos que hacía el ejército británico sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones que regresaban venían con parte del fuselaje atacado en determinados puntos. De partida se podía pensar que esos eran los puntos que había que reforzar para evitar que el avión pudiera caer, hasta que se dieron cuenta que en realidad esos aviones que habían sido atacados solo en esos puntos eran los que regresaban, y quizás los que no regresaban eran los que habían sido atacados en otras partes del fuselaje más débil, y que esa era la que había que proteger. Esto es lo que puede que nos ocurra con las pinturas rupestres, que solo conservemos las pinturas rupestres de la prehistoria en aquellos lugares tan recónditos, tan escondidos, que sea imposible destruirlos ni por el vandalismo ni por la propia inclemencia del tiempo. De modo que, quién sabe, a lo mejor las pinturas rupestres eran muchísimo más habituales de lo que hoy creemos, y los paleolíticos estaban llenos de grafiteros que pintaban y dibujaban por doquier, pero que solo se nos han conservado aquellas que se localizaron en sitios imposibles de ser destruidas por la acción del hombre o de la inclemencia del tiempo. Por cierto, en principio hemos considerado siempre que probablemente estas pinturas ya son obra de los Homo sapiens sapiens, de nuestros antepasados, de esos que tradicionalmente se conocían como cromañones. Aunque hoy ya hay algunos estudios que a lo mejor apuntan que la cronología es anterior, que hay que remontarla no a esos 15.000, 20.000 antes del presente, donde nos manejábamos hoy para las grandes pinturas rupestres, sino incluso a lo mejor al 35, 36.000 antes del presente. Y en ese caso no serían cromañones, sino neandertales los que estuvieran pintando, lo que vendría a demostrar que esa querencia, no solo por contar historias, sino por conservarlas, es algo que está en la impronta de los homínidos desde mucho tiempo atrás. Por supuesto, si estamos hablando de soporte de historias, estas paredes en las que el artista paleolítico pintaba sus dibujos, sus animales, sus ceremonias, no es lo que nos viene a la cabeza cuando estamos pensando en escribir historias. Y aquí hay que ir al mundo de Mesopotamia, donde nos vamos a encontrar con las tablillas cuneiformes, que en principio son el soporte más antiguo conservado con escritura. Con el añadido, además, de que esa escritura tenía un carácter eminentemente fiscal. El objetivo era recaudar impuestos. Aunque muy rápido, en paralelo, vamos a encontrarnos esas otras historias más interesantes,
Esas en las que en otras ocasiones yo he comentado la importancia de un libro maravilloso, un tanto antiguo, pero igualmente bueno, de Samuel Noah Kramer. La historia empieza en Sumer, donde este eminente sumeriólogo se pone a leer en estas tablillas cuneiformes y descubre las historias del primer niño que hizo la pelota a su maestro para conseguir mejores notas, o de el hombre que buscaba excusas para no acudir al trabajo, o cuál es el tipo de castigos que un padre podía darle a su hijo, demostrando una vez más que los seres humanos nos parecemos muchísimo, a pesar de los saltos tecnológicos que no impiden que en el alma estos somos demasiado parecidos a nuestros ancestros. Bien, estas tablillas cuneiformes tienen una característica, y es que el lenguaje que vamos a encontrar en la escritura de las mismas es un lenguaje ya relativamente elaborado. No es algo que se esté en ese momento poniendo en marcha, tratando de afinar para conseguir establecer un modo de comunicación realmente eficiente. Y esto a la larga lo que nos está indicando es que probablemente esa escritura ya se había venido desarrollando, evolucionando en otros soportes, quizás en pedazos de madera, en telas, en cualquier otro de estos soportes fácilmente desaparecibles, porque se estropean, porque se pudren, porque se consumen, o incluso, ¿por qué no? Hemos visto que las cuneiformes a la larga son tablillas de barro cocida. Previamente se podía haber escrito directamente sobre el barro sin llegar a cocerlo y ahí estar jugando. Como cuando vamos a la playa y en la arena nos ponemos a hacer todo tipo de dibujos. Lo interesante está en que hay un momento en que la escritura está tan consolidada que los sumerios y después de ellos todos sus herederos, acadios, neosumerios, babilonios, asirios, entendieron que ya había que consolidar esa escritura a través de la propia tablilla, que en muchos casos pudo ser cocida ya para dar constancia, digamos, ad eternam de lo que venía en ella, o eran tablillas que estaban en proceso y los incendios provocados o fortuitos terminaron de consolidarlas al cocer esas cerámicas. En cualquier caso, lo interesante de las tablillas cuneiformes no es que sean el primer soporte de escritura que conservemos de la historia, sino que tiene un carácter prácticamente eterno. No deja de ser arcilla cocida, cerámica, y la característica de la cerámica es que en efecto las podemos romper, agarramos una tablilla, la golpeamos y se quiebra en pedazos. Pero es tan fácil como reunir los pedazos, lo pegamos y no solamente conservamos la tablilla, sino que además la podemos leer. Hay que ser muy concienzudo para destruir una tablilla. Realmente hay que machacarla con un martillo y convertirla en miles de fragmentos para que la tablilla pierda su carácter de soporte de escritura. Retingamos ese dato. Vamos a ver cómo con el paso del tiempo los sucesivos soportes de escritura serán mucho más frágiles y a la larga, cuando pasen aún otros cuantos miles de años de la historia de la humanidad, será más fácil que tengamos información de los sumerios gracias a su soporte tablilla cuneiforme que muchos de los soportes electrónicos que manejamos hoy. Pero no adelantemos acontecimientos. Al tiempo que estos mesopotámicos ponían en marcha su modelo de escritura sobre ese soporte cerámico, en el mundo egipcio hacían algo parecido y ojo, ni los mesopotámicos ni los egipcios excluyeron otros soportes, como por ejemplo seguir pintando en las paredes o directamente grabando en la piedra. Esto es muy interesante. Cada nuevo soporte no elimina el anterior, se añade. Bien, en el caso de Egipto, también por una cuestión fiscal de partida y luego como soporte para cualquier tipo de relato, allí van a desarrollar otro modelo alternativo, que es el uso del papiro, esa planta que nace en ambientes de lagunas y que puede ser aprovechada para, a partir de enhebrar sus fibras, poder establecer superficies planas en las que la tinta se recoge con bastante facilidad y de esa manera se convierte en un soporte todavía más atractivo que el de las tablillas cerámicas, porque en el caso de las tablillas cerámicas, a la larga, la cantidad de espacio del que se va a disponer dependerá del tamaño de la tablilla, pero cuanto más grande, más pesada, su capacidad de desplazamiento es mucho más incómodo y la cantidad de material necesaria incluso para su elaboración y sobre todo para su cocción hace que sea mucho más complejo en la elaboración y el mantenimiento que el del papiro. De modo que el papiro tenía una ventaja de mercado, era más fácil de fabricar, era más ligero para transportar, de ahí
que el papiro terminara por imponerse como la manera más habitual de establecer la escritura y de esa manera colocar historias que quisiéramos conservar. Como decíamos antes, no se excluyen los elementos previos. En Egipto vamos a encontrarnos también escrituras, textos sobre soportes cerámicos y, por supuesto, muchos grabados y muchas pinturas sobre los muros. Son bien conocidos los ejemplos de las tumbas de los valles de los reyes, llenas de inscripciones por doquier. Pero el papiro presentaba un inconveniente que tuvo que ser superado, que era el de su falta de flexibilidad. Era un elemento que podía romperse con relativa facilidad y no era tan fácil de plegar y desplegar. De modo que, si el papiro empezó a manejarse quizás en el cuarto milenio, pero de forma ya completamente consolidada para finales del tercer milenio antes de Cristo, muchos años después, muchos siglos después, buscando un soporte más flexible, y probablemente en la ciudad de Pérgamo, allá por el Asia Menor, va a establecerse el pergamino, que trabajaba sobre pieles de animales, pieles que iban a ser curadas de una manera determinada para eliminar básicamente esa epidermis que no permitiría la fijación de la tinta, y una vez que quedaba una superficie muy lisa que era capaz de absorber esa tinta, se convirtió en el soporte ideal para la escritura. Es cierto que compitió con el papiro. El papiro no dejó de fabricarse, no ha dejado de fabricarse, pero el pergamino progresivamente le fue comiendo el paso al papiro hasta convertirse en el soporte favorito en el mundo antiguo para poder escribir y poder de esa manera dejar constancia de las historias. Por cierto, el pergamino tiene una característica, y es que, como he dicho, parte de las pieles de ciertos animales, de partida sobre todo corderos, pero no solo corderos. Habrá incluso algunos pergaminos de un grado de elitismo notable. Es conocido que en el caso de los papas, en lugar de utilizar pieles de corderos, utilizaban pieles de determinados cérvidos del África subsahariana, o sea, unos grados de sutilidad realmente increíbles. Pero vamos más allá, puedes utilizar la piel del animal o puedes hacer pergaminos más finos haciendo que salga el feto de la oveja, ese cordero no nacido, ese cordero no nato, y aprovechar entonces su piel, que es todavía más fina, para poder elaborar ese pergamino. Pero más allá de esas utilidades de la calidad del pergamino, que puede ser de lo más complejo que uno puede imaginarse, lo curioso es que, con todo, al igual que ocurría con el papiro, hay ciertas limitaciones. Es cierto que llegó a establecerse toda una industria en la fabricación de los pergaminos y que vamos a encontrarnos gigantescos rebaños de ovejas cuya finalidad no es tanto la lana o la leche o la carne como la piel para hacer pergamino. Y sin embargo, a pesar de la existencia de esa notabilísima industria, de ese curioso soporte de historias que fue el pergamino, tenía ciertas limitaciones. Seguía siendo un producto caro. Esto va a suponer que en el momento de emplear el pergamino, como previamente había ocurrido con el papiro, como previamente había ocurrido con las tablillas cuneiformes, esto es algo que el historiador Sotochica nos recuerda con regularidad, a la hora de escribir, escribían lo indispensable y lo necesario, lo cual hace muy interesante cuando el historiador se enfrenta a documentos antiguos escritos sobre pergamino o papiro, porque lo que está puesto allí está puesto de una forma tremendamente consciente. El objetivo es, la información que tengo que dar tiene que ser información clave, fundamental, yendo al grano. No dispongo de cantidad de soportes inmensos, interminables para ponerme a escribir como un loco. Y tengo que ir, insisto, al grano. De ahí que, aunque la cantidad de documentación que podamos tener, por ejemplo, de la Alta Edad Media Europea sea más limitada que de la Baja Edad Media Europea, la información que vamos a recuperar en esos pergaminos tiene un valor muy superior porque se quería escribir exactamente eso y nada más. Pensemos que los pergaminos son tan importantes y, por supuesto, llegaron a ser tan caros que, si era necesario, se borraban, ¿de acuerdo? Se acuchillaban y se volvía a escribir por encima. Son los palimpsestos, que lo que sucede es que en la actualidad, gracias a técnicas de emisiones de rayos X y cosas así, se puede incluso llegar a detectar qué es lo que estaba escrito por debajo. Cuando se hizo ese acuchillado del pergamino, a pesar de todo, al dejar la imprenta
la impronta, perdón, de lo que se había escrito por debajo, se puede leer lo que está en la actualidad del pergamino y lo que estaba por debajo y que en su momento se acuchilló. Pero bueno, más allá de estos juegos que podemos hacer con los pergaminos, lo interesante está en ese valor que se le daba a la palabra. Lo que se colocaba ahí tenía que ser algo realmente importantísimo para invertir el tiempo y el dinero, sobre todo el dinero de querer escribirlo en ese pergamino. Por supuesto, todo esto va a sufrir una revolución brutal con la llegada del papel. Porque claro, estamos hablando de papiros y pergaminos, estamos hablando de esos papiros que vienen desde varios milenios antes de Cristo, esos pergaminos que llegan aproximadamente en el salto del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. En ese tiempo, cuando se está generando el pergamino en el mundo próximo oriental mediterráneo, en China ya se había puesto en marcha el papel. Inicialmente fabricado a partir de telas desechadas, de telas que eran reaprovechadas y que se les hacía un nuevo urdimbre para convertirse en un soporte sobre el que escribir. Al cabo de unos cuantos siglos decidieron que en vez de reaprovechar telas viejas, podían ir directamente a la fuente de la tela, que es la fibra, la fibra vegetal, y una combinación de fibras vegetales se podían construir, se podían fabricar esos papeles. Algo que en China ya comienza a hacerse para los siglos II, III después de Cristo, que llegaría viajando hacia Occidente, primero a través de los califatos islámicos ya para el siglo VIII, y por fin en el sur del Mediterráneo, en las actuales España e Italia, tenemos ese papel desde el siglo XI después de Cristo, y a partir de ahí va aumentando su uso en el resto de Europa, creciendo hacia ese norte de Europa. La llegada del papel supuso un cambio radical en la forma de entender no tanto los relatos que se contaban en el papel. El papel es muchísimo más barato que el pergamino, de modo que podíamos escribir mucho más que en el pergamino. Podíamos ser mucho más frívolos a la hora de escribir, sino sobre todo la importancia que se le daba a ese hecho escrito. Y he tenido ocasión de comentar en algunos programas previos cómo una de las características de los artistas medievales es que los consideramos anónimos sencillamente porque durante mucho tiempo no firmaban contratos porque no tenían papel para firmar contratos, de modo que lo que hacían eran contratos verbales. Pero esos artistas de la Alta Edad Media, cuyos nombres no tenemos consignados en documentos en papel porque el papel no existía, siempre que podían dejaban su nombre, ya fuera en la obra de arte firmándolo, ya fuera en el monumento colocando una inscripción. Recordemos, las paredes como soporte de información desde la prehistoria. Pero el momento que llega el papel y tenemos esa posibilidad de firmar documentos, digamos de generar un texto burocrático, los contratos aparecen, por eso conocemos más nombres de artistas, porque aquellos que por la razón que sea no firmaban sus obras, sí podían firmar el contrato. Y ojo, que el hecho de firmar la obra no sea porque el artista es anónimo. Hay muchas obras de arte que no se firman precisamente porque el artista es sobradamente conocido. Velázquez prácticamente no firmó ninguno de sus cuadros, y sin embargo sabemos que son suyos, y no los firmaba porque era Velázquez, el pintor del rey. Nadie dudaba de que sus cuadros eran sus cuadros. Pues bien, como digo, la aparición del papel y a partir de ahí la posibilidad no solamente de contar más historias, sino de, por ejemplo, hacer contratos por escrito, le va a ir restando valor al contrato verbal, al acuerdo verbal. Es algo que nos ocurre hasta hoy en día. Es cierto que sigue habiendo acuerdos verbales que tienen validez, pero vivimos obsesionados por el acuerdo escrito. Vivimos obsesionados por la prueba que esté en papel, por ese negro sobre blanco que venga a ratificar aquello que nos están contando. Y claro, esto genera un inconveniente, y es que hemos pasado de una forma de tratos entre los seres humanos, donde la palabra dada, la palabra verbalizada, tenía un poder absoluto, a un mundo contemporáneo donde no importa las declaraciones que yo pueda hacer, solo ese trámite burocrático, papel, o ahora ya en soportes electrónicos, adquiere un valor muy superior al de esa relación verbal, a esa comunicación directa oral entre los seres humanos. Algo muy llamativo, porque comenzábamos este vídeo diciendo una de las claves de los seres humanos fue el intercambio, y sobre todo el intercambio de ideas, y sobre todo el intercambio de ideas a partir de contar, de narrar experiencias. Y eso es una de las cosas que hemos desvirtuado por la obsesión que tenemos de incluir todo por escrito. Pero bien, volvamos a nuestro papel.
ese papel que permitió que cada vez hubiera más historias reflejadas por escrito y más contratos. Cuando ya aparece la imprenta, o cuando la imprenta, que también viene de China, siempre ese salto, esa superioridad tecnológica de los chinos, al menos hasta el siglo XVIII, y probablemente de nuevo en el siglo XXI, cuando ya la imprenta se consolida y se difunde, no solamente tenemos un soporte papel para contener las historias, sino que además podemos reproducirlo de una forma prácticamente infinita, lo que va a provocar una nueva forma de entender las historias. O sea, la idea ya no es solamente transmitir la historia, sino ser capaz de acumular las historias que todo el mundo a nuestro alrededor pueda haber narrado, sencillamente porque tenemos el soporte, el papel, y la reproducción fácil de ese soporte a través de la imprenta. Pues ese es el modelo que se va a consolidar abiertamente hasta nuestro mundo contemporáneo, cuando hemos creado los nuevos soportes de información, los nuevos soportes de escritura, que tenemos que vincular a todos los aparatos electrónicos que derivan a soluciones como los correos electrónicos y todo tipo de documentos tipos Word, en los que si queremos podemos imprimir, pero que la mayor parte de las veces solamente los remitimos en ese soporte electrónico propiamente dicho, en ese conjunto de bytes que se transmiten a través de conductos electrónicos de una terminal a otra terminal. Lo que nos ha ocurrido con estos soportes electrónicos es que en la actualidad hemos llegado a un punto en el que nunca se documentó más todo lo que hacen los seres humanos. Nunca se ha investigado tanto como ahora, nunca se han documentado tanto las investigaciones como ahora, nunca ha habido tantos soportes de documentación como ahora, nunca hemos tenido una accesibilidad a esos soportes de escritura, de historias, de documentación como ahora, y nunca habíamos tenido unos soportes cuya durabilidad en el tiempo sea más corta. Porque para muchos de los que estáis viendo este programa, podéis recordar perfectamente cómo eran los soportes electrónicos de las computadoras personales hace 20 o 30 años. Aquellos floppy disk, aquellos discos de 5 1/4 con los que empezamos, o los que eran más rígidos, de 3,5. Si alguno dispone todavía de esos viejos ordenadores personales, podrá acceder a esa información. Y si no, esos floppy disk o esos discos rígidos de 3,5 ya son prácticamente ilegibles. Con lo cual es muy interesante, porque eso significa que habremos generado un montón de información que habremos colocado sobre un soporte para mantener esa información que hoy ya es ilegible. No son ilegibles las tablillas cuneiformes de los sumerios, no son ilegibles los papiros de los egipcios, no son ilegibles los pergaminos de la Alta Edad Media, no es ilegible lo que está escrito en el papel, pero puede ser terriblemente difícil de acceder a la información de soportes electrónicos que tengan ya 20, 25 o 30 años. Contradictorio, cierto, pero en cierta medida inquietante. Porque lo llamativo está en que los sucesivos soportes que han ido surgiendo a lo largo de la historia, que he estado enumerando aquí, desde aquellas paredes donde los pintores del Paleolítico colocaron las primeras historias, hasta nuestros discos duros virtuales en la nube que tenemos hoy, cada nuevo soporte, como decía antes, no ha sustituido automáticamente al anterior, sino que ha venido a acumularse. Hoy, aparte de tener nuestra memoria en la nube, sigue existiendo el papel, por supuesto impreso, pero también puedo escribir en pergaminos, y puedo escribir en papiros, y puedo escribir en tablillas, y hay una obsesión muy clara además en muchas autoridades políticas de hacer su presencia constante a través de colocar placas o directamente inscripciones en las paredes donde se siguen grabando sobre la piedra los nombres del que ha promovido no sabemos qué obra pública. Es decir, todos los soportes que hemos ido viendo a lo largo de la historia siguen existiendo y han ido enriqueciéndose con nuevos soportes que han permitido que la capacidad para dejar consolidada la información sobre el soporte y a partir de ahí compartirla con los demás sea mayor, pero con ese riesgo que tenemos hoy de que, curiosamente, los soportes más contemporáneos, insisto, son los que tienen una vida más corta, de modo que la cantidad de información contenida en esos soportes corre el riesgo de desaparecer mucho antes que la información que podíamos haber recogido en esos otros soportes históricos más antiguos y que, sin embargo,
Ya desde el punto de vista físico, ya he dicho, las tablillas son prácticamente eternas. Los papiros se pueden degradar con cierta rapidez, los pergaminos no, los pergaminos pueden aguantar, hay que maltratarles mucho para que el pergamino se venga abajo. El papel, por supuesto, es fácilmente destruible, le podemos pegar fuego y se acaba la cosa. Pero con todo, no es difícil que podamos tener en casa libros de nuestros bisabuelos, libros del siglo XIX, que se conservan de una forma realmente respetable, por no hablar de los incunables de finales del siglo XV que hay en muchas bibliotecas históricas y que siguen aguantando el tirón 500, 600 años después. Pero de nuevo, son los soportes electrónicos los que están yendo por el peor camino. Y esto nos puede llevar a esa singular contradicción de que, al no ser conscientes de la fragilidad del soporte en el que le estamos depositando nuestra información contemporánea, corramos el riesgo de que, viviendo en un mundo que produce una cantidad de información notabilísima, la mayor parte de la misma puede desaparecer con gran rapidez, sencillamente porque el soporte de esa información no es el más adecuado para que esa información se mantenga en el tiempo. Con lo cual, al final, llegamos a esa extraña conclusión de que, a pesar de que los hombres, ya en su origen, en su propia esencia, son seres que están incentivados para compartir historias, y que en la actualidad hemos logrado llegar a convivir una cantidad de seres humanos como nunca hubo en el pasado, y por tanto la cantidad de historias que podemos compartir es muy superior a la que pudo vivir cualquiera de nuestros antepasados, corremos el riesgo de que la mayor parte de estas historias que hoy estamos compartiendo, en el futuro no se lleguen a conocer, hayan desaparecido, sencillamente porque los soportes que empleamos hoy son de una fragilidad que podríamos declarar de preocupante. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.